Pues amigo de conexión, reciban un saludo más. Estamos en vivo aquí con Víctor Corral de Expresión Política y Richard Dallier de Mexicano en Bélgica, que como lo ven, va en carretera, va de viaje rumbo a la hermosa Francia en estos momentos, donde creo que no puede voltear la cámara porque está muy oscuro y prefirió poner esta toma. Bienvenido, Vittorio. ¿Qué tal, Carlos? Te saludo a ti y saludo a Richard. Esperamos también que pueda acompañarnos el profe PRI, Jesús López Jesús Almejo. Un López ratito Almejo. más. Y agradecerles a todos que como cada viernes estén con nosotros. La información va a estar interesante. Bienvenido, Richard. Gracias, Carlitos. Buenas noches a toda la gente bonita, preciosa y hermosa. Y sí, pues no crean que voy manejando, va manejando mi bella esposa, para que no digan que soy un irresponsable. Cambiamos en un centro de ahí donde se paran los traileros para que manejara ella un rato, y yo pudiera pues estar aquí con ustedes bien atento en todos los temas que acontecen a las políticas de nuestro México lindo y querido. Y aquí pues mostrándoles la luna francesa. Se ve muy bien, y las carreteras oscuras de esta ciudad. Bueno, tienes toda la razón en que ahorita no se estás siendo un irresponsable. Quizás sean otras cosas, pero no en lo de la manejada, Vittorio. En eso es muy responsable ahorita el señor. Pues ahí ven, amigo de Conexión y mi Richard Dallier, te presento una nota en la cual acaban de informar en este momento que en 32 meses en que el presidente de la República ha estado en la silla, ha crecido 29.3% la inversión extranjera aquí en México respecto al mismo periodo de Enrique Peña Nieto. 29.3% la inversión extranjera ha crecido aquí en México respecto al mismo periodo de Enrique Peña Nieto. Y tanto que ponen infierno los conservadores. Y esto a pesar de que los agoreros del desastre aseguraban que después de llegar Andrés Manuel López Obrador se iba a caer el dólar o se iba a ir al cielo el dólar, que nos iba a venezolanizar, que íbamos a llegar a tener pérdidas dentro de la economía, que no sabía manejar las finanzas. Nos ha demostrado exactamente todo lo contrario. Andrés Manuel ha sido una persona prudente con la economía y las finanzas, pero nos ha demostrado que conoce perfectamente lo que está haciendo. Creo que México sí puede alcanzar ser una potencia en muy poco tiempo por el propio manejo de la economía, las finanzas, el comercio, el turismo y todos los renglones económicos del país. ¿Cómo ves, mi Richard? Es muy interesante porque estaba viendo las noticias antes de que empezáramos a emprender este viaje y estábamos viendo los canales franceses de noticias para informarnos qué está pasando hacia el lugar a donde vamos ahorita de vacaciones, y me llamó mucho la atención que sacaron una nota de México y sacaban precisamente eso. Anunciaban que la V en el incremento de la economía de México es único en el mundo. Incluso los franceses México se dio el lujo de ser el primer país en media pandemia de enviar apoyo humanitario a la gente de Haití tras el gran terremoto que hubo ahí. En realidad salieron varios ministros franceses a decir: no sabemos cómo un país tercermundista tenga la capacidad de estar enviando ayuda humanitaria cuando ni nosotros podemos hacerlo en estos momentos debido a la gran deuda que existe en los países europeos junto con el Fondo Monetario Internacional. Entonces están tratando de explicarse ellos mismos cómo es posible que México lo esté logrando, ¿no? Nos ha demostrado Andrés Manuel que una vez que se combate con eficiencia la corrupción y una vez que se tiene perfectamente bien delineado un programa de crecimiento y desarrollo de un país, se puede lograr esto que estamos viendo, porque México está siendo reconocido no solo en Latinoamérica, está siendo reconocido en todo el mundo por su manejo, el manejo de la pandemia, el manejo de la crisis económica,
que si bien es cierto, todos los países del mundo tuvieron que padecer esa crisis económica, nosotros estamos saliendo rápidamente, el desempleo ha disminuido muchísimo y la economía crece gracias a los apoyos también que del gobierno federal a muchísima gente. Sí, dice la nota, así en 32 meses, la administración de Andrés Manuel López Obrador aumentó la inversión extranjera de portafolio, mercado de capitales y dinero, más de 7,740 millones de dólares, cifra 29.3%, 1,752 millones de dólares, superior al flujo de capital extranjero que invirtió en México en ese mismo periodo durante el sexenio de Peña Nieto. Es por eso que el dólar se encuentra en cierta estabilidad, donde la inflación de repente se dispara un poco, pero por situaciones internacionales. Pero en lo que respecta a este país, ya son casi 3 años, vivimos con una gasolina así como nos la dejaron, porque si nos vamos a los sexenios anteriores, vamos a ver una inflación en 3 años superior al 40% de cómo se las entregaban a ellos, sin deuda externa, con un dólar muy demacrado, porque nunca paraba de aumentar respecto al peso el dólar, y hoy vemos esa estabilidad económica en la cual vivimos. Todo eso y muchas cosas más, lo único que hacen es que, lo dijeron en Europa, Richard, pero a estos hombres se les olvida que ya no somos del tercer mundo, somos un país emergente. Richard. Totalmente de acuerdo, Carlitos. México está saliendo y está haciendo las cosas bien. Y aunque la oposición, no solamente de Andrés Manuel López Obrador, sino la oposición extranjera hacia López Obrador, pues porque les ha cortado todas estas formas corruptas de querer o haber querido saquear o seguir saqueando a nuestro país, pues se les están acabando. Se están dando o empezando a dar cuenta que pues a México lo van a tener que empezar a tratar como a cualquier otro país en el cual pues si quieren hacer un negocio pues tendrán que pagar sus impuestos, tendrán que pagar los permisos que corresponden para abrir cualquier empresa, como se hace en cualquier lugar del mundo y no se hacía en tiempos o en gobiernos pasados. Realmente, aunque a muchos no les guste, Andrés Manuel López Obrador sí está poniendo a México al tú por tú con las grandes potencias y eso es algo que hace muchísima falta a nuestro país. Pues mira, a ver, ¿quieres decir algo? No, o sea, definitivamente, y a pesar de la oposición que ha venido poniendo piedritas desde el punto de vista legal y demás, México avanza a través de la transformación. Es correcto, y vemos aquí ahora sí digamos, al teacher de Ricardo Hernández. ¿Sabes quién es Ricardo Hernández? ¿Monero? No. No. Un hombre que va ahorita por carretera rumbo allá a París, Francia. Nada más que anda de enmascarado allá en Bélgica con un nombre, sí. Se hace llamar Richard Dallier. Alias el fantasma, mira. Prófugo de la justicia panista y priista, mejor conocido como Ricardo Hernández. Se tuvo que cambiar de identidad y todo, y desde aquellos lugares les está haciendo la vida imposible. Órale. A toda la gente del PAN. Y este era uno de los teachers de ese mentado Ricardo Hernández, el señor Joaquín López Dóriga, que lo tenemos aquí en pantalla. Nunca bien ponderado. Dice el señor, en marzo iré a votar para que usted continúe como presidente de la República. Le manda a decir Dóriga. Ahorita le vamos a presentar el video donde de manera sarcástica, pero aniquiladora, quiere burlarse del presidente de la República, cosa que le hace lo que al viento Juárez. Sí, aquí hay una situación interesante como parte de los medios de comunicación y siendo uno de los que más recibían chayote de parte del gobierno federal en las administraciones anteriores, está muy resentido y lo hace saber a través de sus palabras, de sus acciones, de sus videos, se lo hace saber al presidente.
creo que hay una buena razón para que alguien haya sacado una caricatura donde él dice que quiere ya que le regresen el chayote. Ustedes recordarán, amigos, que López Dóriga, inclusive ya ahorita nos damos cuenta de que ya perdió el don del periodismo porque ya ahorita no prepara absolutamente nada. Ya ahorita lo único que se dedica es a estar recibiendo información para estar reaccionando ante esa información y poder hacer sus comentarios que en la mayoría de los casos son denostadores, son mentirosos y van directamente a golpear al presidente. Ahí dice, regrésame el chayote. Que decía originalmente arriba, AMLO malote. AMLO malote. Regrésame el chayote. Sí, bueno, hay mucho odio, mucha ira contra Andrés Manuel porque les quitó, ellos dirán quizá, el pan de la boca. Dice el presidente, las subvenciones. Pues ahí lo ve Richard Dallier, el señor dice que en la siguiente consulta para la revocación del mandato del presidente, dice Joaquín Dóriga que él va a votar a favor para que se quede otros 3 años. Dice las noticias. AMLO agradece al narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo por sus buenos deseos. Estados Unidos extiende el cierre de sus fronteras con México y Canadá hasta el 21 de septiembre por la pandemia. Grace es un huracán e impactará en las próximas horas en Veracruz y más. ¿Cómo ves a tu teacher Joaquín López Dóriga, Richard? Úchale, dicen por ahí. Pues yo lo bauticé en esta semana como Lord Chayote. Deberíamos de llamarle así ya todos, así como existen los montajes, así debería ser Lord Chayote, el señor López Dóriga. Realmente, pues es un señor que ya, pues al momento en que se le acabó el trabajo en la televisión, pues no le queda otra más que sentarse en su silla, poner su tablet y pues simplemente tratar de ser un comentarista de opinión, porque no, vaya, periodismo no hace, aunque él diga ser el gran periodista y el maestro de maestros, pues no está haciendo periodismo. De hecho, mañana le daremos una cátedra de lo que es el periodismo. Cuando veas la caminata que me aventé aquí en la zona destruida, las zonas destruidas aquí en Bélgica después del diluvio, es realmente un trabajo periodístico de veras, porque me fui a meter a las zonas que están incluso prohibidas por la policía de entrar, para mostrarle a la gente cómo una catástrofe natural puede destruir un país de primer mundo, cuerpos todavía abajo de las casas. Carlos, Víctor, no se pueden perder ese video. Es muy, muy fuerte, pero vaya, yo no veo a un Loret de Mola, a un Dóriga haciendo periodismo en ningún sentido. Sí, porque ya, repito, ese don ya se le acabó. Creo que ahorita parte de lo que lo motiva en su vida es estar dando respuesta a los comentarios que pueda hacer Andrés Manuel López Obrador. Él asegura que en las mañaneras ha escuchado su nombre por lo menos 33 veces. No creo que Andrés Manuel esté tan preocupado, salvo que esté siendo mencionado en los espacios donde se habla de quién es quién en las mentiras, porque entonces ahí sí puede llegar a ser el campeón mundial. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo hace unos momentos, en lo cual se nota su ardor, se nota ahora sí la falta de sustento económico, como lo dicen ustedes. Vamos a darle play, ojalá que alcances a escuchar hasta aquellos rumbos. Mi Richard Dallier, le vamos a aumentar aquí, no el sueldo, le vamos a aumentar el volumen. Vamos a darle play. Presidente, yo sí voy a votar por usted. Esto es lo que escribí para este viernes 20 de agosto. Desde que el presidente López Obrador planteó la revocación de su mandato, no tuve duda, no. Yo votaré por el cumplimiento de su mandato constitucional que termina el 30 de septiembre de 2024, como protestó
ante el Congreso de cara a la nación el 1 de diciembre de 2018. Pero no sé por qué, bueno, sí sé, quiere más que ponerse a juicio, quiere ratificar su presidencia y en eso haya descuidado el procedimiento. En diciembre de 2019 se aprobó la reforma constitucional de la revocación de mandato, se incluyó en la Constitución y estableció un plazo de 6 meses para aprobar su ley reglamentaria, lo que el Poder Legislativo obviamente incumplió. La semana pasada, cuando en la permanente no logró la mayoría de Morena los votos para el extraordinario y aprobar la revocación, el presidente reclamó airada y públicamente a sus legisladores, a lo que estos reaccionaron mal, tarde, asustados y sin resultados. El miércoles, en la misma permanente, el bloque opositor por un solo voto impidió el periodo extraordinario del viernes para aprobar la revocación de mandato. Morena y aliados tuvo 23 votos cuando la mayoría calificada era de 24. Les faltó uno. Contra todo, Morena repuso el procedimiento y esa misma noche del miércoles convocó a la permanente para el jueves, ayer, para aprobar otro extraordinario el lunes próximo, pero el muro opositor impidió la calificada de 25 votos y el caso se mandó ya para el ordinario de septiembre, lo que López Obrador va a asumir como una afrenta. Yo quiero destacar el ejercicio democrático en el Congreso. No todo está consumado, no todo está perdido. Y reiterarle, presidente, que en marzo iré a votar por usted para que siga como presidente de la República. No solo por su mandato constitucional, sino porque no quiero pensar siquiera el caos que seguiría a su imprevista ausencia, para mí inconstitucional. Pero le entiendo, es campaña. Y la campaña es lo suyo. Pero la campaña, presidente, no es lo nuestro. Pues que le duela a Joaquín López Dóriga, la campaña es lo del presidente. Y aquí le vamos a explicar por qué el presidente de la República nunca va a dejar de estar en campaña. Porque la campaña no es para ser presidente de la República, ya lo es, sino para dejar sentadas las bases. Y tener esa fuerza, Víctor y Richard, necesaria, donde no tiene el respaldo de los empresarios corruptos, que son los más grandes de México, porque se saciaban a más no poder con todos los actos de corrupción y de ineptitudes que había y sigue habiendo en muchos de los estados de la República. Por lo tanto, al no tener el respaldo del poder económico, el presidente se va por el respaldo legítimo del pueblo. Y para tener ese respaldo constante, para poder enfrentar a todos esos personajes de los poderes fácticos, aquellas que se llamaban hace muchos años las fuerzas obscuras, que ya no son obscuras porque el presidente de la República se encargó de ponerles nombres y apellido, Víctor. Sí, correcto. Y nombre de las compañías. Por lo tanto, si no tiene, como los panistas sí lo tienen, como los priistas corruptos sí lo tienen, ahora sí digamos el abrazo del poder económico corrupto, el presidente no es tonto. Tiene que ir a pedir ahora sí el abrazo del pueblo de México para poder enfrentar a esos poderes económicos muy grandes. Así que terminará el último día de su mandato en una campaña para estar vigente, porque ¿qué pasaba en la anterioridad en los sexenios pasados? Que los otros presidentes que tuvimos, después de 3 años terminaban solos, abandonados por la nueva carrera, la sucesión presidencial, después que se venía. El único respaldo que tenían era el de los empresarios, porque se saciaban a más no poder, ya lo dije, pero el pueblo parecía que estaba divorciado de ellos. Hoy las cosas son contrarias, señor López Dóriga. El presidente no se chupa el dedo, lo dijo la última vez que estuvo en la comarca Laguna. Aquí hay una cosa curiosa que tenemos que tomar en consideración, amigos. Carlos, Richard, aquí tenemos que tomar en cuenta cómo la iniciativa privada internacional, eso lo acabamos de ver en una nota anterior, tiene confianza en México para venir a invertir. Se habla de que como muy pocas veces ha habido una inversión extranjera en México, como muy pocas veces se ha visto. Vamos, durante el periodo neoliberal
no se había visto un crecimiento en la inversión extranjera en México como la que se está viendo ahora. ¿Y cómo podemos observar que los medios de comunicación, ahora agrupados todos, porque no se nos olvide que los dueños de los medios de comunicación son empresarios, no son periodistas, no son gente que realmente conozca la actividad, únicamente son los dueños. Pero desgraciadamente todos se han unido para ir en contra de la cuarta transformación y bueno, pues todos sabemos también que unidos empresarios y medios de comunicación pueden llegar a hacer mucho daño, no al presidente, al pueblo de México. Un saludo para Santi Rubens Wans, que nos manda un aporte. Dice, esos ya son cascajo del sistema, ya no aportan nada. Un saludo para Cielo, Valeria Val y por supuesto para Pili de Falconi, que nos están cuidando aquí el chat. Un abrazo a todos ustedes. Richard, tienes la palabra. Bueno, dices, esos neoliberales con sus mañas obscuras las carreteras francesas, mira. Ni se ve, mira, negro. Enfrente, fíjense que es una cosa que llama mucho la atención, porque muchas veces nuestro pueblo mexicano piensa que México es un país tercermundista, que las infraestructuras de nuestras carreteras son muy malas, que los países acá en Europa están súper desarrollados, pero le decía a Víctor antes de que entráramos al aire, en México tenemos muchos reflectores en la parte del suelo de las carreteras y en las partes laterales, o lámparas. Aquí no hay nada, no hay un solo reflector, no hay una sola lámpara, y tú volteas a un lado y no se ve nada. Lo único que te alumbra es la luz de la luna y los focos de tu auto. Pero fíjate que esas mañas de los neoliberales, pues como dice nuestro presidente, vienen de lejos. Y bueno, pues aquí les muestro una prueba, ¿no? De dónde vienen. Pero pues ahorita se están dando cuenta en México, el pueblo se ha dado cuenta que pues no necesita ahora sí que pedirle nada a otros países. Más bien los otros países tienen el interés de invertir en México porque saben de la grandeza de nuestro país. Y al momento en el que ha llegado alguien como Andrés Manuel López Obrador a poner orden en todo lo desordenado, pues es lógico que se vuelve un foco pues de más atención, porque saben que ya no van a tener que dar pues todas esas mordidas y que tampoco les van a sacar dinero, porque hay muchas empresas que querían invertir dinero en México, pero por lo mismo de que sabían cómo los exprimían con pues todos esos actos de corrupción, pues muchas veces se quedaban sin ganancia y no podían darle mejores sueldos a los empleados. Ahora, gracias a que está alguien como Andrés Manuel López Obrador, pues es un foco bastante llamativo para varias empresas que en verdad no son corruptas y que realmente quieren invertir dinero y ayudar al pueblo de México. Vamos a presentar, Vittorio, qué fue lo que le contestó el presidente a la gente como Joaquín López Dóriga esta mañana. Vamos a darle play. A ver. Una nota a favor o dos, 100 en contra. Bueno, como no pudieron, porque el pueblo es mucha pieza, ya no consideran conveniente llevar a cabo la elección, la consulta, para preguntarle al pueblo si me quedo o me voy. Porque en su concepción, si se hace la consulta, la gente me va a refrendar su confianza y me voy a fortalecer. Porque en efecto, en la democracia es el pueblo el que manda, es el pueblo el que decide, y si el pueblo respalda, le da fortaleza
moral y política al gobernante, sobre todo si se está llevando a cabo una transformación, si se está enfrentando a intereses creados, muy poderosos. ¿Cómo se puede salir adelante? Pues como ha venido pasando. Pues ya escuchaste tú al Sí. presidente de la República, fue claro. Sí, El respaldo de la gente le da moralidad, Víctor, sí, a la fortaleza. transformación en contra de los intereses económicos, y Richard, que están en contra de la transformación. Sí, efectivamente. Aquí el presidente tiene toda la razón cuando dice que ve temor en la oposición. Hace apenas unos meses se hablaba de que se estaban organizando a través de Coparmex para que en el 2022 estuvieran todos unidos y llegar a votar para que en la encuesta pudieran lograr el beneficio de que se fuera Andrés Manuel López Obrador. Pero se dan cuenta de que cada día, la fortaleza del presidente es mayor. Por lo tanto, no quieren exponerse, porque ahora todos están en contra, no quieren exponerse a que el presidente siga ganando terreno en cuanto a popularidad, en cuanto a aceptación, en cuanto a apoyo. Pero esto también debe ser una estrategia. Diría alguien por ahí siendo político, ¿sabes qué? Nomás dale cuerda y déjalo volar, que se equivoque, que se siga equivocando y todo eso lo vamos a capitalizar más adelante. Lo que no se dan cuenta es que todos los días se está diciendo qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se va a hacer, cuánto se está gastando, cómo se está llevando el gobierno, y es algo que le repatea a la oposición. ¿Cómo ve, Richard, qué es lo que dijo el presidente de la República? Me parece muy interesante porque deja muy en claro el presidente cómo estos medios están muy enojados, no solamente porque Andrés Manuel ganó de manera legítima el poder de mover a México, sino que también los dejó sin rating. Les ganó también las audiencias, quitándoles todos sus espacios, porque al momento en el que el presidente sabía de antemano que estos medios no le daban la palabra, no le daban la voz y no lo iban a dejar hablar como él quería, bueno, pues benditas redes sociales, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque ahorita pues ahora sí que están moralmente y incluso laboralmente derrotados todos en la oposición, porque la oposición se manejaba con base al manejo de sus medios, y digo sus medios porque ellos los controlaban, pero aquí en un momento en el que Andrés Manuel queda como presidente y decide hacer una conferencia matutina todos los días, pues no solamente están enojados por la falta de poder, sino por la falta también de control mediático que ya no existe como lo solían hacer. Entonces, aquí el presidente de manera muy diplomática, como le acostumbra, dice, el apoyo del pueblo pues me aumenta la moral, y bueno, pues deja muy claro que como estas personas, estos personajes, pues no tienen el apoyo del pueblo, pues no tienen moral, Carlos Víctor. Como dices, Richard, les arrebató a los medios de comunicación desde que empezó, les arrebató la agenda diaria, la agenda de notas, la agenda de lo que sucede. Y yo creo que eso fue lo que más pudo haberles hecho daño a los medios de comunicación, sobre todo a aquellos pseudo periodistas que se sentían también los dueños de México. Vamos a pasar a la otra nota, donde el presidente puso ahora sí en orden tanta incertidumbre que había al respecto. Pues en las redes sociales se causó un revuelo desde hace 3-4 días, donde Brenda Lozano, dicen que es entenada del señor Kraus, No lo dudaría. que Marcelo Ebrard
la metió ahí en un puesto representando a México allá en el bello país de España, allá por un ladito donde anda Richard, donde vas. Sí. Y pues se crearon ahora sí en las redes sociales, pues un enojo, un descontento muy grande entre muchos de los mexicanos por estar una persona, pues yo no sé si de esa calaña porque no la conozco tanto, pero Víctor sí la conoce muy bien. Sí. Sí, bueno, sabemos que trae la formación de los opositores de Andrés Manuel. Ella es una clara opositora de la Cuarta Transformación. Lo ha dejado en evidencia, ¿verdad?, a través de muchos memes, a través de muchos tweets, donde denigra, donde se burla, donde está en revolución, donde hace ver al presidente, inclusive trata de burlarse de él por unas llamadas telefónicas que aparentemente recibe. Y creo que perdió definitivamente el respeto. El presidente de la República, naturalmente, que estaba muy confundido al saber que esta había sido quien había sido seleccionada para ir como agregado cultural de México a España. Y naturalmente el presidente dijo, no, va para atrás, la bajó de la nube, la bajó del caballo y... Del caballo de Troya. De... Digo, sí, era un caballo de Troya, ¿no? Iba entrando bueno, como caballo de Troya. Esa era la intención, precisamente. Esa era la intención. Tener a alguien cercano de la oposición dentro, aún estando en España. Pero imagínense dónde iba a estar. En España, donde también los neoliberales están al por mayor. Un país donde hay mucho enemigo de la Cuarta Transformación. Pues iría como pez al agua. ¿Qué dijo el presidente de la República, Víctor? Ahí lo tienes en pantalla. Dice el presidente, es un asunto de moralidad, de congruencia. Si no se está de acuerdo con nuestro proyecto, ¿cómo nos van a representar? Cuestionó el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto al nombramiento de la opositora Brenda Lozano como agregada cultural de México en España. Alejandro Puerto dijo que quien fuera Brenda Lozano para no ir a trabajar. Ya empezaron las redes sociales a pegarle. Sí, Junia dice, pues dirán lo que quieran, pero Brenda Lozano duró más como agregada cultural que Javier Lozano como vocero de Coparmex. ¿Te acuerdas que duró unas horas por sí. Ahí Javier Lozano en aquella ocasión, Richard? Sí. Escucha, Richard. Creo que ya lo perdimos en este instante. Temporalmente. No, sí los escucho. Perfectamente. Ok. ¿Qué dice Chión? Chión dice, te tardaste mucho. Heracles Migato. Que viene siendo la Brenda Lozano. Así es. El presidente ya te corrió. Va a mandar en tu lugar a una mujer indígena, poeta, del Istmo. Qué humillación, Brenda Lozano, que no renunciaste al hueso por dignidad propia, sino que te lo tuvieron que arrancar de los dientes. Eso sí estuvo grueso. Sí, porque era un buen hueso de 160,000 pesos y estar al lado de la oligarquía española. Imagínate. Invitada a los mejores. Amiga de Enrique Krause, pues de qué te esperabas, Víctor. No, pues. Otra oligarca más. Basurero de la historia. Dice Alfo, amigos, ¿vieron que lo de Brenda Lozano refleja la poca dignidad de los fachos? La señorita quería estirar la mano por 160,000 al mes y seguir ofendiendo al presidente. Eso hacen muchos de ellos. Llevan a sus padres y o abuelos por su cobro de adultos mayores y hacen lo mismo. Bueno, pues ahí ve cómo las redes se comportaron al respecto. Creo que esta situación en la cual causó mucho revuelo, Marcelo Ebrard tiene que explicar mucho. Lo decía en uno de los programas a los cuales me habían invitado, que esta situación le resta puntos a Marcelo Ebrard por haber puesto a esta persona, recordando que él fue el que puso también a Mancera, sí, para que fuera el mero machuchón de ahí de la Ciudad de México.
Sí, efectivamente, entre los trabajos, memes y demás. A mí me llamó mucho la atención, me llamó muchísimo la atención, Carlos, Víctor, gente bonita, que derivado de este tema, el presidente dejó y sacó a relucir que no solamente es la señora Brenda Lozano que es opositora al gobierno mexicano, sino que la monarquía española tiene una clara oposición al actual gobierno de México y que la diferencia es tal entre ambos países que ni siquiera la monarquía española, después de que de manera diplomática y de petición humanitaria, el gobierno de México les pedía pues que hicieran esa disculpa hacia los actos cometidos hace 500 años por la conquista. El presidente remarcó hoy, ahí en la misma mañanera, que ni siquiera tuvieron la humildad y la decencia de por lo menos responder a la petición, por lo menos decir no sé, una carta diplomática, nada, demostrando pues ese sentimiento que aún el día de hoy, por increíble que parezca, sigue existiendo en esa comunidad, en esa monarquía española. Aclaro, en esa comunidad y en esa monarquía, porque no todo el pueblo español es así, porque tengo amigos y amigas españolas que son espectaculares y que aman a México con todo su corazón. Es un círculo de gente en España, es un círculo perteneciente a la monarquía y dependiente de la monarquía, que siguen viéndonos a los mexicanos como si hubiésemos sido creados simplemente para ser sus fieles sirvientes y ser sus esclavos de por vida. Vamos a darle la bienvenida al doctor Jesús López Almejo del canal de RI, el cual no tiene video en estos momentos, pero sí tenemos audio, profe. Un saludo para Ana. Hola, mi querido Carlos, mi querido Víctor, Richard, ya te vi que vas manejando, yo sí los puedo ver sin problema a ustedes. ¿Qué Sí tal, me escuchan profe? sin problema, ¿verdad? Te escuchamos muy bien, pero no hay video. No tenemos imagen. Es que estoy manejando y me voy a estacionar y ahorita en cuanto logre estacionarme, Ok. ya enciendo el video. Pero estaba escuchando lo que decía Richard Dallier con mucha atención. Me parece que acierta en no generalizar a todos los españoles como si todos los españoles fueran antimexicanos. Claro. Muchos de estos españoles hoy en día viven incluso en provincias que no se sienten España y que se sienten tan pisoteados como nos sentimos algunos en estas latitudes del mundo. Tú cuando le preguntas a un catalán o le preguntas a un vasco si se siente español, te dice que no, y que de hecho la diferencia entre ellos y nosotros es que a nosotros nos robaron el oro, dicen, pero a ellos se lo siguen robando. Entonces, es muy fuerte la anticorona en España, y por eso me parece importantísimo lo que decía Richard, ¿no? De tener amigos españoles que no se sienten para nada identificados con la corona y que en buena medida le dan la razón al presidente de México y hasta le aplauden la firmeza con la que se para frente a todos ellos. Bueno, pero los dueños del balón, profe, vienen siendo los medios de comunicación como El País y otras compañías de aquellos rumbos, los cuales están muy inmersos aquí en México, y pues tal parece que le dan nada más difusión el golpeteo que viene desde España, mandando una serie de memes, una serie de tweets, como si ellos hablaran por todos los españoles, sabiendo, como lo dicen ustedes, son pocos, son algunos nada más, los oligarcas de aquel lado, los empresarios corruptos y la corona española que se ha comportado de esa manera. Ya vemos al rey Juan Carlos o ex rey, ya no sé ni lo que es, exiliado al señor en la jaula de oro llamada Dubái. Ese señor representa, mi querido Carlos, Adelante, lo que profe. decía Víctor, representa ese señor lo que decía el presidente López Obrador, cómo son solamente políticamente correctos, pero en realidad su Dios es el dinero, y el mismísimo rey de España es alguien que así lo ha dejado ver, ¿no? Completamente
amante del dinero, no le importa ni siquiera el cargo que ocupa. Y estos 100 millones de dólares, por ejemplo, que le depositaron desde Arabia, estas fotos extravagantes allá en África, matando leones y elefantes, la verdad es que nos dicen mucho quién es este señor, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, es cierto que el pueblo español sigue sufriendo todavía los gobiernos como lo hicimos nosotros casi durante 40 años. Desgraciadamente, la monarquía allá todavía sigue siendo muy fuerte y los representantes del gobierno están muy distantes de lo que es el pueblo de España. Sin embargo, Andrés Manuel no está peleado con los españoles, no está peleado con nadie, únicamente se extrañó de que no obtuvo respuesta como esperaba a la carta aquella a la que no solo no dieron respuesta, sino que bajaron a los medios de comunicación donde se denostó y se burló inclusive del gobierno de México. Difiere un poco de ti, Vittorio. Le contestaron de manera traidora por la espalda, pasándole ahora sí la carta al diario El País para burlarse del presidente de la República, y bien lo dijo el presidente. Todavía es fecha que no me contestan ellos, pero de ese tamaño es la situación en la cual nos dice que están muy dolidos, que están muy enojados, y entiendo a muchos de mis amigos, y les llamo amigos a la gente de España, porque el pueblo nada tiene que ver con esto, que todavía siguen siendo gobernados por una oligarquía, que en México estábamos sometidos indirectamente todavía en los sexenios anteriores. Ese dolor, porque esos reyesuelos con los cuales aquí teníamos todavía virreyes viviendo ahí en Los Pinos, y con un séquito de la nobleza que acostumbra vivir ahí en Lomas de Chapultepec, se sienten muy ultrajados, los cuales ya últimamente no han salido, pero salían a marchar de blanco, esas llamadas marchas fifís, las marchas arias de los de aquí de México, con los cuales hay mucha conexión con la gente de ahí de la península ibérica, poniendo una vez más aquí en la palestra, el rollo no es contra los españoles, es contra la oligarquía corrupta. Richard. Es muy interesante, estoy pasando por una región que se llama la Borgoña, es una región donde, precisamente hablando de monarquías, venían los reyes precisamente aquí a Francia a probar los mejores vinos franceses. Es una zona que, si fuera de día, le encantaría al profesor Almejo, porque está llena de pinos que, bueno, se alcanzan a ver nada más los picos, pero está lleno de picos. Es una zona grisácea, húmeda, donde se fabrica, pues, lo que se conoce el mejor vino francés, el área de la Borgoña. Es un vino delicioso, y gente que cultiva, que siembra. Le aclaro al profe, no estoy manejando yo, está manejando mi bella esposa, ahí la pueden ver, bien concentrada al volante. Yo vengo de copiloto porque pues estoy aquí atento a estas noticias para nuestra gente bella y hermosa. Adelante, profe, sí. Si tienes algo más que comentar, si no, para pasar a otra nota más. Mira, con respecto a eso, lo que yo quisiera agregar, querido Carlos, Víctor, Richard, es que el diario El País le habla más a la élite nacionalista, bueno, no nacionalista, a la élite más pro corona española en México que a la propia España. El diario El País piensa que tiene el prestigio suficiente para ser un participante de la política interna mexicana que en la política española. De hecho, por eso se abrió la sección México. Entonces, ellos, como parte del Grupo Prisa, como parte de las inversiones que tienen en Televisa, pretenden convertirse en un jugador en la política doméstica de México. Pero en realidad, vemos que cada vez más se convierten en un jugador más y no en el jugador central para atentar contra la imagen del presidente mexicano.
Profesor, corrígeme si estoy equivocado, pero normalmente antes de que se hiciera la independencia o cuando empezaban las revoluciones, se les conocía como realistas a todas las personas que se dedicaban a recolectar el dinero para la corona española. Estoy en lo correcto, ¿cierto? Sí, es correcto. Entonces, podríamos decir que este grupo de Calderón y este grupo de Claudio X González son realistas actuales porque siguen queriendo tener pues provecho para estas empresas que sirven a la corona. Entonces deberían de generarse su partido realista mexicano porque pues es lo que son en verdad. Pues básicamente sí, lo que los panistas, la ultraderecha, el yunque calderonista han realizado, gracias, es justamente, Richard, esto, ponderar el interés de la realeza por encima del interés nacional mexicano, cosa que sin duda alguna es un total desacierto y es un total sinsentido, porque es impopular. Y finalmente, queridos amigos, los políticos viven de la popularidad, pero estos en particular son y hacen cosas impopulares porque vemos cada vez más que no les importa la opinión del pueblo. Sí, efectivamente. Cuando hablamos de realeza, pues en México, que la conocimos muy poco, nos damos cuenta de que ellos sienten que pueden hacer todo lo que quieran y que nadie puede juzgarlos. La historia ya nos ha enseñado que también hay castigo para la realeza. En España se han cometido muchísimos errores, se han conocido actos de corrupción muy fuertes, inclusive que ha generado el que el rey Juan Carlos haya tenido que salir de España, ¿no? ¿Profe? Bueno, creo que ya se quedaron ahí un poco. Me agarraron en curva, ya regresé. Ahora sí, me parece que ya me pueden ver, ¿verdad? Sí. Ya te tiraron la tirabuzón y recibiste un gran strike, pero ya volviste, estás en un strike 0 bolas. La intento sacar del estadio, mi querido. Estoy bateando en cuarta base. Dicen que estás bateando de 500 como el presidente, Así ¿recuerdas es. muy bien? ¿Cómo no? Ahorita con la situación de Afganistán. Mientras no bate para el otro lado, está bien, mi profe. Ahorita con la situación de Afganistán, el profe, así como lo ven, ya tiene varios días atareado porque es necesitado en muchos portales, ya que es un erudito de la materia. Pero ahorita brincamos a aquel tema. Claridad un poco? ¿Qué le preguntabas, Víctor? Sí, yo les comentaba que siendo seres humanos nos damos cuenta que aún siendo reyes y que creyendo que pueden hacer lo que les da su gana, no va a haber sanciones de parte de autoridades o de parte del mismo pueblo, lo que motiva de alguna manera que Juan Carlos haya tenido que dejar España. Sin duda alguna, no entendieron que el paradigma va cambiando. Claro. El paradigma, recordarle a la gente que es un marco estructural que da de alguna manera forma al pensamiento de una época determinada y que también determina la conducta de los sujetos. En ese contexto, la época en donde la gente creía como natural que los reyes existieran, que los reyes gobernaran y que no tuvieran empatía con los pueblos y que además no tuvieran consecuencias por no tener empatías con los pueblos, esos tiempos terminaron. Ahora en España hay movimientos liberales que sostienen que la corona, mientras no se preocupe por la gente, mientras viva de gratis, no puede seguir teniendo este papel central y protagónico que tuvieron las monarquías, por ejemplo, hace 200 años, hace 100 años. Entonces, sí, ahora están pagando el precio por cada uno de los deslices que han cometido, al punto, mi querido Víctor, que hemos estado viendo allá en España, que incluso familiares cercanos a la realeza han estado teniendo que ir a las fiscalías a desistirse de los procesos a los que los vinculan justamente por corrupción, por el enriquecimiento ilícito y por evasión de impuestos, algo muy típico en los conservadores. Claro. Bueno, vamos a brincar al otro tema, profe, en el cual tú también en este eres un erudito, es doctor en Relaciones Internacionales. Espero que también seas doctor en Relaciones Internas ahí en tu casa, porque a veces andamos muy ocupados allá en la calle y no resuelve uno nada en la casa, ¿verdad? Vamos allá.
Oye, mi mujer no tiene queja alguna sobre mí. Déjame, Órale. eso dices tú, déjame le pregunto a ella. Eso dices tú. A veces tenemos, no, a veces nos fintean gacho. Apreciaciones Sí, nos fintean diferentes. gacho las mujeres, así son. No, cuando ellas se juntan dicen, para que no tengas problemas, dile que sí, hazlo creer. Deja Eso. que se la crea y ya no tengas problemas. Así son las mujeres, las conozco. No es tu caso, profe, no es tu caso. Será tu caso, ¿eh? Será. Pero todavía no, ¿verdad? Todavía no, todavía tienes inmunidad al respecto. Profe, pues la situación que se vive de aquel lado del charco, allá en Afganistán, fue una situación en la cual llamó mucho la atención últimamente, pues en todo el mundo. Se puso de moda esa palabra, la cual tenían muy olvidada y muy tapada, pues los Estados Unidos de Norteamérica, que son dueños de los medios de comunicación, son los que nos dicen quién se porta bien y quién se porta mal, son los morales del mundo. Sí. Y hoy en su salida de ellos, pues hay muchas interrogantes al respecto. Yo recuerdo muy bien cuando Baby Bush decide ir a tomar ese país una vez más, que cuando uno le esculca un poco, ahora sí voy a decir como dice Noroña, pues ¿qué se les perdió en Afganistán, verdad? ¿Qué se les perdió? Ya tienen cientos de años o miles, no sé, que siempre los han tenido en conflicto y jamás se les ha preguntado a la gente de ahí, ¿y ustedes cómo quieren vivir, perdón? Cuidado. Porque creo que siempre han llegado intereses exteriores, los cuales les han dictado cómo vivir, cómo estar en ese lugar, y hasta el día de hoy han sido influenciados, últimamente lo vimos por Rusia, luego por los Estados Unidos de Norteamérica, crean a un ejército los gringos llamados los talibanes para sacar a los rusos, pero luego es cierto lo que escuchaba yo allá a principios de siglo, que todo era por la lucha del paso del gas y los Bush tienen muchos intereses en los hidrocarburos, toman de pretexto a Bin Laden para ir a ese lugar a invadirlo. ¿Qué tanto desató en aquella ocasión a principios de siglo ir a ese lugar? Pues que veo que no tiene mucho petróleo y que no tiene muchos recursos naturales, Doc. Así brevemente. Bueno, en realidad lo interesante de Afganistán son tres cosas, mi querido Carlos. Su ubicación geoestratégica. Afganistán se encuentra en el cruce de caminos de prácticamente la conexión entre Asia, África y Europa. Y Afganistán, además, como segundo punto, segundo elemento de interés, si bien es cierto que al exterior no tiene tantos recursos como nosotros lo pensaríamos, en el subsuelo afgano está plagado de gas natural y las condiciones naturales de Afganistán le permiten ser un productor importantísimo de opioides, de las cuales viene la amapola, viene el opio con el que construyen una de las sustancias, la sustancia básica con la que construyen, sí, crean la heroína. Entonces, si ustedes se fijan, en este momento hay una fiebre brutal, un aumento en las adicciones de la heroína en Estados Unidos, que no me parece casualidad, sino me parece como que hay mucha intencionalidad y de acuerdo a los Instituto Nacional de Investigación sobre la Drogadicción y otras adicciones en Estados Unidos, señala que de los últimos 3 años, en promedio se mueren 216 personas diarias por sobredosis relacionadas con opioides. Y el tercer punto de Afganistán, mi querido Carlos, tiene que ver con que está también cerca a dos enemigos muy importantes de Estados Unidos. Por un lado tienes a Irán y por otro lado también tienes una frontera muy importante con China, aunque es nada más de 73 kilómetros. Por un lado, en el lado oriental, la frontera con China es de 73 kilómetros y la frontera con Irán es una frontera bastante interesante de aproximadamente entre 800 y 1000 kilómetros de largo. Y tiene, bueno, tiene ahí un pendiente porque los estadounidenses creían que iba a ser muy sencillo la ocupación como la invasión. La invasión fue relativamente sencilla por la asimetría de fuerzas que había en ese momento
Creo que se... con el talibán. Llegamente Estados Unidos que se le complica y se le va escapando de las manos el tema de la ocupación. No es Se está yendo el audio, profe. mismo llegar, pegar dos, tres goles, esas bases, erosionarle. ¿Por qué? Porque generas grupos insurgentes de resistencia y estos grupos de resistencia se convierten en una pesadilla que a la larga vuelven inoperante la ocupación. Y ¿saben qué? Termina ganando en términos geopolíticos, termina ganando China y termina ganando Irán, porque... Creo que se está yendo la señal en este momento. El talibán, ¿verdad? Ahí estamos bien. Ya. Adelante, profe. Sí, los talibanes y los ayatolas de Irán eran enemigos. Entonces, prácticamente Estados Unidos le fue a hacer a Irán indirectamente el trabajo que los iraníes tenían que haber hecho. ¿Y quién económicamente refaccionaba a los talibanes? Si en el pasado, cuando era la ocupación rusa, lo hacían los norteamericanos, hoy que eran los norteamericanos los que estaban en posesión de ese lugar, ¿quiénes eran los que económicamente los apoyaban? Mira, en este caso tienes varios actores con intereses ahí en la región y en Afganistán principalmente. Mira, si nos ponemos a pensar en términos geopolíticos, un actor central es China, otro actor central es Estados Unidos y otro actor central lo era la Gran Bretaña. Si nos ponemos a hablar de los actores regionales son Pakistán, a donde se va la mayor parte de la migración, 1.400 millones de refugiados afganos están en Pakistán, y hay mucha conexión también, mucho apoyo desde Pakistán hacia el Talibán. Y tienes por otro lado a Irán, en donde existen unos 800,000 refugiados, pero Irán es rival del Talibán, no es amigo del Talibán. Y el otro jugador más indirecto regional también es Turquía, que en este momento está poniendo un muro como el de Estados Unidos y México, por el tema de que está recibiendo bastante refugiados. Ya tiene 3.6 millones afganos y dice Turquía, ya no queremos convertirnos en el receptor de refugiados que Europa está rechazando. Sí, profe, la pregunta sería, ¿quién es el perdedor en todo esto? Efectivamente es Estados Unidos, como se ha estado diciendo, porque si bien estuvo alimentando una guerra durante muchísimos años, estuvo llevando armamento, los dejó perfectamente pertrechados a aquellas gentes, o es el pueblo de Afganistán, porque por lo que hemos sabido, el pueblo de Afganistán no quiere a los talibanes. Creo que fue un poco la señal allá con el profesor Jesús López Almejo, pero es una situación complicada. Si me permiten, yo les puedo dar un poco mi opinión acerca de eso. Adelante, Richard. Adelante. Durante muchos años he estado muy cerca en contacto también con esta situación. Cuando George Bush empieza a mandar a las tropas estadounidenses a Afganistán, a Kabul principalmente, fue porque, no sé si lo recuerden. Te lo agradezco muchísimo, ¿eh? Qué pena que no te respondía, pero estoy en el... Tanto en Afganistán como en Irak existía un armamento nuclear, cosa que nunca se pudo comprobar. Una cosa que sí estableció en Afganistán el gobierno estadounidense fueron empezaron a ilusionarse con una nueva creación, una nueva formación de un gobierno, de una nueva forma de ganarse la vida. Al momento en el que Estados Unidos durante más de 10 años deja sus tropas ahí, muchísima gente creció ahí, muchos niños crecieron en esas instalaciones de las bases, y ahorita de buenas a primeras, Estados Unidos venga y diga, ahí nos vemos,
se les está olvidando a toda la gente que estaba dependiente de Estados Unidos. Y aquí los que salen perdiendo son los afganos, que ahora van a ser perseguidos por esos grupos talibanes extremistas que están siendo completamente abandonados por el gobierno estadounidense, que fue a meter las narices donde nunca nadie les llamó. Como dice el profe Almejo, era un conflicto que existía entre Afganistán e Irán por muchos años atrás, donde Estados Unidos fue, se metió, y al momento en el que se dieron cuenta que no podían demostrar sus argumentos iniciales, pues simplemente les termina saliendo más barato agarrar sus cosas, irse de regreso y hacerse las víctimas. Profe, todavía, ok. Te agradezco Perdón, mis mucho. queridos amigos, ya estoy aquí de regreso. ¿Sí me escuchan bien? Ya. Sí. Tengo lo que pasa es que estoy cerca de una cuestión ahí de una infraestructura metálica y a veces le jala la señal. Yo quiero decir también una cosa importante, que es el sustento teórico. El sustento teórico, Carlos, tiene que ver también con el hecho de que existe una teoría de allá por 1904, británica, que se llama el Heartland Theory, la teoría de la Tierra Corazón. ¿Sí me escuchan? Sí. Claro, muy bien. La teoría de la Tierra Corazón es que esta zona del mundo, cerca del Mar Caspio, cerca del Mar Negro, cerca del Medio Oriente y desde Europa Oriental, es la teoría corazón del mundo. Es decir, dicen los teóricos geopolíticos británicos que quien conquiste esa región del mundo conquista el continente euroasiático africano, y quien sea capaz de conquistar el continente euroasiático africano, es decir, los 3 continentes que tienen contiguidad territorial, tienen la capacidad de conquistar el mundo. Por eso dicen los geopolíticos británicos, no es casual que todos los imperios, que todas las potencias de la época se sientan atraídas a ese centro gravitatorio principalmente. Entonces, es muy interesante cómo, de verdad, cuando uno ve a los mongoles, uno ve a los otomanos, después ves a los británicos, has visto ahora a los soviéticos, viste a los estadounidenses, y todos han salido con los pies por delante. No es casual que se le conozca también a Afganistán como el cementerio de los imperios, porque los imperios llegan orgullosos, menospreciando el poder de fuego de esta gente, pero se olvidan del clima, de las inclemencias del clima, se olvidan también de la diversidad etnográfica que hay, muy difícil controlar a una sola, o sea, tú puedes controlar a una etnia, pero no puedes controlar 65 etnias, todas bravas y todas orgullosas de su lugar de origen, y aunque las empobrecen, terminan sacando la casta. Y otra cosa importante también, que es el hecho de que no toman en cuenta la topografía. Los ejércitos regulares generalmente están acostumbrados a pelear en condiciones relativamente cómodas, pero no en condiciones topográficas tan inestables como en Afganistán, cuya población local se conoce el asunto de cabo a rabo. Y no es que hayan escatimado los estadounidenses en utilizar bombas, de hecho ahí utilizaron una que se llama Moab. Moab es un nombre bíblico, pero que significa en realidad son las siglas de Mother of All Bombs, que significa la madre de todas las bombas, que es la bomba anterior a la bomba atómica. Entonces, no han escatimado esfuerzos, pero no han sido infructuosos sus esfuerzos, porque precisamente hay una topografía muy, muy rara, y porque tienes a diversas etnias ahí colaborando para ciertas cosas, pero no colaboran para todo. Entonces, de pronto, lo que los talibanes han tenido es capacidad de resiliencia, es aguantar, y una ideología que les lleva a permanecer. ¿Quién será el próximo invasor, profe? Me parece que en otros términos y con otras estrategias, China probablemente. Casualmente, mientras que los estadounidenses salieron con los pies por delante, siguen asustados, desconcertados, desorganizados, y ahora incluso cambiando la versión oficial, diciendo el presidente Biden de manera vergonzosa que nunca les interesó llevar la democracia, que nunca les interesó los derechos humanos, que no les interesaba instaurar una democracia, hacer reingeniería política, que su único objetivo era matar a Osama Bin Laden. Imagínate, te vas a gastar miles de millones de dólares nada más para matar a un solo sujeto. Creo que yo les informo, ahorita que ando bien Francia, les informo. Ayer
Ayer, antier, salió en una conferencia nacional el presidente Emmanuel Macron, tras la salida de las fuerzas aéreas estadounidenses, a invitar a los líderes de la Unión Europea a enviar fuerzas especiales de cada uno de las fuerzas armadas de cada uno de los países europeos a Afganistán para poder tomar control de las bases armadas que estaba dejando pues abandonadas Estados Unidos. Entonces, aquí yo creo que se le quiere adelantar la Unión Europea a China, mi buen profe, porque ya salió Macron, fue el primero que salió a invitar a los otros líderes de la Unión Europea a tomar control de esas bases militares que están ya sembradas ahí por el gobierno estadounidense y que quieren llegar ellos pues a poner un control, pero de manera inmediata, según ellos, para prevenir que vaya a existir un movimiento masivo de refugiados pues para llegar aquí a Europa. Oye, Richard, pero dicen que Francia en las guerras sirve para 4 cosas. ¿Quieren saber cuáles? Adelante. Con perdón de nuestra comunidad franco-mexicana, dicen que los franceses sirven para 4 cosas: para hacer buenos perfumes, para hacer buenos vinos, para hacer buenos quesos y para perder guerras. Así que me parece que los franceses no van a respaldar una propuesta injerencista de Francia. ¿Qué no y los poblanos nos respaldan. Hasta con México llegaron a perder guerras. ¿Alguna conclusión o Víctor, alguna pregunta que le quieras hacer al respecto sobre esta situación? Sí, bueno, yo tengo la duda. ¿De veras consideras que Estados Unidos es el gran perdedor en todo esto? ¿O hay una estrategia detrás de todo este circo que han armado? Sí, considero que es el gran perdedor de este circo que ellos mismos armaron y considero que están jugando a no perder más, mi querido Víctor. Pierden muchísimo, pierden brutalmente, pierden en credibilidad, mira, en adelante los vecinos difícilmente, sabiendo que Estados Unidos traiciona y que cambia sus objetivos en el mediano plazo, difícilmente lo van a volver a acompañar a más aventuras. Algo que es importante dejar en claro con respecto a Estados Unidos es que Estados Unidos es muy injerencista y es muy guerrillero, pero nunca va solo a las guerras. Siempre se lleva a la Gran Bretaña, a Canadá, a Australia. Y cuando digo se los lleva es que no nada más le ponen ejército, también le ponen dinero, porque son buenos para gastarse el dinero de los demás y después convence a derechistas españoles como el PP de Aznar, que deberían estar en una corte en La Haya, y también el de la Gran Bretaña, y Tony Blair, ¿no? Y por otro lado, cuando digo de que es un gran perdedor, me refiero a que incluso la crisis de opioides que está experimentando Estados Unidos con el aumento de adictos en sus propias ciudades financieras es consecuencia del aumento, de manera proporcional al aumento de la producción de opioides en Afganistán. Es decir, no sirvieron para nada más que para matar gente. Murieron 240,000 personas. Me da mucha rabia decirlo. 70,000 personas fueron civiles inocentes que nada tenían que ver en la guerra. O sea, ahí les cayeron los bombazos y murieron. 3 millones de refugiados, imagínense esa catástrofe. Hoy en día, no solamente no mermaron al talibán, lo dejaron más fuerte que nunca, lo dejaron con sus armas, con sus bases militares, con sus camionetas y con un rival, China, dispuesto a reemplazar a Estados Unidos, pero no con las armas, sino con la diplomacia de la cartera. Yo generalmente los viernes invito al doctor Germán Alejandro Patiño Orozco, a quien le mando un saludo, creo que nos está viendo, que es como mi experto de confianza en el escenario regional de Asia, para mí uno de los jóvenes más brillantes en geopolítica en Asia, y tenemos una sección dedicada a Asia los viernes de China o viernes de Asia, y él justamente me platicaba de que para China esto cayó como anillo al dedo, en el sentido de que ahora tiene Afganistán para abaratar los costos de la ruta de la seda si pasa por Afganistán. Y el talibán, por otro lado, se juntaron el hambre con las ganas de comer, porque el talibán necesita dinero, necesita inversión extranjera. China le dice, tú garantizas que mi red consular y mi embajada estén intactas en Afganistán, yo te garantizo inversión extranjera. Tú me garantizas que me cuidas la infraestructura y yo te garantizo más inversión extranjera. Tú me garantizas que no te vas a meter a Xinjiang, que es la región en donde China tiene su propio problema musulmán, que es el de los uigures, a los que se les acusa a China de estar cometiendo ahí un genocidio silencioso, y los talibanes dicen, ¿sabes qué? Nosotros no tenemos relación con los chinos uigures,
no nos vamos a meter ahí y te garantizamos que desde Afganistán, mientras tú no te metas con ejército, desde Afganistán no vas a tener problemas de que organicemos atentados terroristas o que los uigures encuentren refugio acá donde puedan organizarse para invadir China en términos militares. Entonces, China respira profundamente porque todo vacío se llena en las relaciones internacionales. De hecho, los teóricos realistas de la CRI dicen que las relaciones no son como deberían ser, sino como son, y que las relaciones son un juego de poder en donde lo que uno gana, el otro lo pierde. Luego, entonces, Estados Unidos recula y China, demostrando superioridad organizativa para contener el COVID, ahora también demuestra capacidad negociadora y capacidad de interlocución con el Talibán para meterse, posicionarse, crear proyectos de infraestructura que le van a servir tanto a los intereses chinos en la ruta de la seda como a los mismos afganos que necesitan financiamiento. Y tienen una ventaja con China que me parece tristísima. China no les va a estar exigiendo el que no violen derechos humanos, China no le va a estar exigiendo que se democraticen y China no le va a estar exigiendo que den apertura en cuanto a libertad de expresión a los medios, que va a ser una ventaja doble o triple para los talibanes, que en este caso con el mundo occidental hipócrita porque son selectivos con la democracia y con los derechos humanos, que sí tienen. No, sí, no sé si respondí, mi querido Víctor. Sí, muchas gracias, profe. Sí, sí, es correcto, profe. Estamos de acuerdo contigo con lo que acabas de expresar. Y ya para terminar, profe, que ya tenemos un ratito aquí y Richard se tiene que dormir porque va de viaje allá rumbo a ver a Lionel Messi, al Paris Saint-Germain. Ahí me saludas a Neymar también, por favor. Ya saben que este es un machuchón, creo que va a arreglarle ahí la rodilla, ya sabes que es quiropráctico, mi compadre. ¿Qué opinión tienes? ¿Por dónde llegó esa mentada Brenda Lozano? ¿Cómo se apareció de repente en la Cuarta Transformación como caballo de Troya? ¿Cómo logró incrustarse de repente? Ya Marcelo Ebrard creo que empezamos a tener dudas. ¿O qué opinión tienes al respecto? Pues mira, primero que los mismos que están diciendo que Gerardo Fernández Noroña o que Julio Astillero o que cualquiera que se les da la gana, luego dicen que es un traidor a la 4T, ahora están haciendo maromas olímpicas para decir que Marcelo Ebrard no tiene la culpa por esto. Nada más dejar esa crítica clara. O sea, no miden metodológicamente con la misma vara a las personas. Pero me parece, mi querido Carlos, que la política mexicana está llena de oportunistas. Y esos oportunistas no solamente son panistas, los panistas y los priistas ya los conocemos, sabemos que son pragmáticos, sabemos que no tienen lealtad a nada, ni a sus ideologías, ni a la nación, a lo único que le tienen, y lo digo con todo sentido de responsabilidad, no los estoy insultando, los estoy describiendo por la evidencia que tenemos histórica de que son unos arribistas que solo se preocupan por el ingreso que van a obtener a partir de que llegan a un puesto público. Entonces, cuando ves el sueldote y ves el chayote, se te muere el enfoque. Entonces, ¿cómo lo veo? Lo veo como una mentada triple, una mentada de madre triple por parte de Marcelo Ebrard al presidente López Obrador. Lo veo como empezando a meterle dardos envenenados. Lo veo como alguien que está recurriendo a sus escuderos que son de lo peor, fifís, alzados, gente clasista, gente racista que tiene sus conexiones con el conservadurismo que tanto cuestiona el presidente López Obrador. Y me parece que aquí lo vimos claramente. O sea, ¿cómo se atreve Marcelo Ebrard a dejarle pasar a sus colaboradores más cercanos el llevar a una persona a un cargo en donde va a ganar más que el mismo presidente de la República? A una persona que para empezar no tiene las credenciales para promover la cultura en una embajada como España, que es de las más importantes de México en el mundo, junto con la de Tokio, junto con la de París y la de Roma. La embajada de Madrid, por el grado de relación que tenemos con España, las poblaciones, es de las, digamos, está en el top 5. La gran embajada es la de Washington. Después estas que acabo de mencionar, la de Londres, Madrid, París y Tokio. Y Roma también se cuela por ahí. Entonces, ¿cómo se atreven a llevarse a una agregada cultural que representa culturalmente todo lo que el presidente detesta? Clasista, racista, vulgar, grosera, que no respeta jerarquías y que además, intentando hacer sátira política, se convierte en una persona vulgar que intenta reducir a caricatura y a meme al presidente durante 3 años. Entonces, ¿cómo se atreve Marcelo Ebrard a quedarse callado, a no dar la cara, cuando el presidente todas las mañanas responde hasta ocurrencias de quienes van a la mañanera? ¿No? Sí.
Efectivamente, profe. Creo que se están quitando la máscara algunas gentes que están cercanas con Andrés Manuel López Obrador. Marcelo Ebrard deja mucho que desear por la decisión que había tomado. Qué bueno que la bajaron del macho. Qué bueno que se componga o se enmiende esta decisión, porque Andrés Manuel se veía verdaderamente molesto por todo lo que ha venido sucediendo. Creo que si Ebrard había perdido puntos para la presidencia de la República, con esto, pues acaba de perder algunos más. Oigan, y por cierto, para complementar eso que dice Víctor, que estoy completamente de acuerdo, me parece maravilloso cómo el presidente a ese grupito clasista de la Secretaría de Relaciones Exteriores les dio una mentada de madre con clase y los redujo a caricatura. Dice, voy a proponer a una mujer indígena y del Istmo. Sí, chulada, los descartó, mano. A todos. Chulada, increíble. Imagínense que es un cargo al que solo se llevan a figuras, o esa era la idea de estos cargos cuando se creó la figura de la agregaduría cultural para promover la cultura mexicana en el exterior. Entonces, sí, solo se lleva a figuras que tienen una trayectoria probada. Yo les digo una cosa, a mí me parece mucho más competente, y lo digo de verdad con toda tranquilidad, no porque simpatice con él, una persona como Ramiro Padilla Atondo, que es pueblo, que es de barrio, pero que el tipo tiene un conocimiento de la cultura mexicana impresionante y además tiene una obra probada que cualquier fifí del círculo de Enrique Krause y de Aguilar Camín, que en realidad son unos vividores del sistema y que van colocando a sus fichas y van colocando a sus piezas, aunque no tengan calidad, solo para tener posiciones políticas y seguir mamando de la teta del Estado mexicano. Por eso me parece importantísimo cómo el presidente dejó correr 2-3 días el asunto, vio a ver hasta dónde llegaba Marcelo Ebrard. Marcelo se comportó como un cobarde o como un indiferente que no le importa rendir cuentas ante la gente, y me parece que el presidente les deja claras varias cosas. Fíjense qué interesante es el presidente López Obrador, lo digo también con mucha seriedad analítica. ¿Cuál fue la foto que le generó salpullido a la oposición esta semana? El presidente cortándose el cabello. Cierto. Y diciendo, a mí el único que me toma el pelo es mi estilista. Eso fue un mensaje para la oposición, pero es un mensaje para adentro también. Es un mensaje para Monreal, es un mensaje para Porfirio Muñoz Ledo, para Mario Delgado, un mensaje incluso para Claudia Sheinbaum, que ya se hizo tradición, que a donde quiera que va le gritan, va a inaugurar una obra y le gritan presidenta, presidenta, en donde se pare ya trae porra, pero también es un mensaje para ella. Entonces, se te olvidó uno. Estratégico. Sí, Ebrard. No, se le olvidó una clienta tuya, la de la Semarnat. Sí, por supuesto, por supuesto. Acuérdate del conflicto pasado. Por cierto, que decían que Julio era un ambientalista oportunista, y Julio hoy les da una cerrada de boca, porque hoy mismo Julio está haciendo también público en su programa un problema que hay en Jalisco que tiene que ver con el conflicto Iconia. No sé si ustedes hayan escuchado, pero nuevamente empresarios del sector inmobiliario en comparsa con políticos del estado de Jalisco, clavándose un territorio, 13 hectáreas o 14 hectáreas que están en un lugar estratégico de la zona metropolitana de Guadalajara. Lo expropian para hacerlo parque, pero después no lo hacen parque, se lo pasan a los particulares como en una especie de intercambio. El intercambio es que ellos iban a construir ahí un parque y una parte, un porcentaje de ese terreno les iban a permitir hacer una plaza comercial, etcétera, 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 pero en beneficio de la gente. Pues resulta que no hicieron nada, lo vendieron y ahora están creando cuestiones, infraestructura de índole privada, pero prácticamente gratis. Entonces, hay una revuelta muy importante allí en Jalisco, porque ahora que Enrique Alfaro, que llegó a decir que él iba a acabar con ese problema, pues resulta que nada más se sumó y se convirtió en un cabildero más de la iniciativa privada jalisciense. Entonces, Julio Astillero le entró valientemente al tema, está entrevistando a los sectores primordiales de ese lugar, y me parece que con eso demuestra la calidad de periodista que es. Además, hoy también le lanzó un reto al presidente, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver su programa,
en el cual le pregunta por qué el presidente está defendiendo al ALA ahí en la laguna, pensando justamente que hay una presa que está en construcción, que hay agua que está produciendo, se me fue ahorita la palabra de la arsénico. Pero que está arsénico, exceso de arsénico, exactamente, a consecuencia de la sobreexplotación que hay, y gentes, pobladores aledaños están teniendo problemas de piel, problemas de cáncer, etcétera, etcétera. Y Julio Astillero nuevamente está poniendo el dedo en la llaga con esto. Entonces, me parece que el señor es coherente, aunque a muchos no les gusta que critique, es coherente y es valiente, porque miren que animarse a perder audiencia y animarse a sufrir linchamientos a cada rato por frontalmente criticar lo que él piensa que está mal, no cualquiera. Y Julio Hernández, de nacimiento aquí en la región lagunera, conoce bien del tema de aquí del Grupo Lala, constantemente viaja a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, sus alrededores. Creo que no se mete en cuestiones empíricas, sino conoce bien de los temas, y pues bien lo decía el presidente, no me cuquen. Creo que cucaron a Julio Hernández, y hoy creo que va a ser el abanderado de muchos grupos ambientalistas, donde van a ver esa interlocución hacia el presidente de la República, y quizás en un futuro estamos viendo a un periodista que defienda los intereses que siempre hemos visto, profe, siempre hemos visto comúnmente en Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, en el centro de la República, donde gobiernan todos estos nefastos, donde se la pasan destruyendo ahora sí hábitats para construir sus grandes emporios de las cuestiones inmobiliarias, en las cuales hemos visto en Querétaro cómo han crecido bastante. Esta es una práctica, y qué bueno que Julio lo puso ahí en el tintero político, empezando ahí con San Luis Potosí. Creo que estos ya empiezan a ver muchos ojos en diferentes partes de la República, porque antes llegaban esas motoconformadoras y empezaban a tumbar y a devastar ahora sí todo ese tipo de lugares. Y hoy también en la región lagunera vemos lo del ALA en el subsuelo, pero también volteamos a ver los cerros, Víctor, cómo los están destruyendo las compañías, y todo es gracias a esta cultura, alfabetización que estamos teniendo el día de hoy, Vittorio. Pero fíjate que a pesar de todo, necesitamos gente como Julio Hernández que vaya destapando este tipo de situaciones, porque van a empezar a surgir como pus en varios estados estas situaciones. La gente, una vez que se da cuenta que ya hay una punta de lanza con una situación de este tipo, se levanta, porque se levanta y empieza a dar a conocer que en todos los estados se puede estar viviendo exactamente lo mismo, ese contubernio, esa corrupción entre gobierno y empresarios, que es precisamente por lo que está luchando Andrés Manuel, por acabarlo. A ver, espérenme. El presidente dijo muy claro en la mañanera, yo sé que ustedes son fieles amigos de Astillero, pero a ver, el presidente dijo muy claro que habían grupos y empresarios que servían al conservadurismo y que nunca era tarde para corregir y empezar a hacer las cosas bien. Aquí el presidente dijo y reconoció al ALA por estar reconociendo las cosas hechas mal en el pasado y empezar a querer, pues, a corregir las cosas, ¿sí? Yo creo que es un poco tendencioso también quererle picar así con el cuchillo por parte de Astillero, cuando ya el presidente está diciendo, a ver, sí, estaba haciendo las cosas mal ALA, y yo mismo lo dije, pero ahorita ya están empezando a recapitular y están empezando a quererse poner las pilas. A ver, pero si me permite, Richard, no podemos pecar de ingenuos. Estamos hablando de una empresa que ya tiene sus pies metidos en prácticamente todo el país. Sería ingenuo pensar que una empresa de esa envergadura, de esa magnitud, hoy, de buenas a primeras, ya cambió, ya es buenito. Acuérdense, es una empresa que busca beneficios, que busca ganancias, que tiene intereses poderosísimos por atender, y que necesitamos verlo
con el tiempo. A lo mejor ahorita Andrés Manuel, nuestro presidente, lo ve como un aliado, ok, porque le ve buena voluntad, pero los intereses y las ganancias, esas no se las van a dejar al presidente, se los puedo asegurar. Que de hecho era una discusión antes de empezar el programa entre Víctor y su servidor. Sí es. De lo que el presidente había expresado en la mañana, se contrapone a lo que nosotros conocemos en este lugar del ala, donde son viscerales, donde son retrógradas, ahora sí que van en contra del negocio sustentable. Y se nos extrañaba cómo el presidente se había expresado. Queremos entender que es un lenguaje subliminal para poder seguir captando los intereses y el golpeteo que hay desde gobernador del estado de Coahuila, gobernador del estado de Durango, los intereses económicos del grupo Lala. El presidente a algo está jugando, porque tonto no es, pero algo está jugando con ese lenguaje, porque lo único que sabemos es que el grupo Lala no quiere soltar todos los recursos de los cuales se les fueron dados, y lo dijo en la mañana el presidente. Sí, son miles de millones las de metros. concesiones que se les dieron en el sexenio de Fox, poniendo el grupo Lala en la Comisión Nacional del Agua, pues se saciaron de concesiones a más no poder para ahora sí dejar seco el manto acuífero y llegar hasta el arsénico que se encuentra en el fondo. Y luego el día de hoy quererse comportar como que querer resarcir su error, entre comillas, pero bien lo dice Víctor, difícilmente querrán aflojar todas esas concesiones, porque el soltar el agua para que sea potabilizada es que van a tener menos ganancias al respecto, por supuesto, porque ellos contaban con ese recurso para poder regar sus grandes campos de alfalfa de estos sinvergüenzas. Por eso hay que tener los ojos bien puestos y ver también por qué el presidente habla de esa manera y qué es lo que sucede aquí. ¿Qué hay detrás? Tenemos el compromiso de investigar aquí, Víctor. Sí, tenemos que llegar al fondo. ¿Qué hay detrás de todo esto? Profe. Oigan, sí, yo dejo a los laguneros que hablen porque son los que conocen más el tema de la laguna. Sin embargo, por alusión personal, sin demeritar, sin demérito en el aprecio y el cariño que tengo por Richard Dallier, a mí me parece, Richard, que no, sí es un exceso llamarnos tendenciosos y sí es un exceso caricaturizar nuestra opinión con respecto a esto, diciendo que somos a ti no. aplaudidores de Julio Astillero. Era para nosotros. Sí, pero es que, a ver, sí, pero estamos viendo el caso de unas cúpulas empresariales que históricamente violan el marco constitucional. Pónganle Lala, pónganle Vitromex, pónganle el nombre del machuchón empresarial que ustedes quieran, pero son empresas que lograron hacerse de un emporio abusando de los recursos naturales a costa de enfermedades de la gente, a costa de explotación laboral y a costa de evadir impuestos como concesiones del Estado a los que les llaman incentivos fiscales. Me parece que si no cambia la posición del ALA, ahora que el gobierno de AMLO, mira, yo le aplaudí a López Obrador lo que hizo en Mexicali, esta consulta para que el agua no se la siguiera mamando esta cervecera que quería dejar en la calle de la amargura Mexicali con el tema del agua, que de por sí una de las ciudades más infernales en materia de clima y de escasez de recursos hídricos del país o de América Latina. Bueno, allí se fajó bien los pantalones. Ahí le devolvió la soberanía a la gente. Pero a mí sí me parece muy delicado que haya dicho que va a buscar al presidente de la Suprema Corte de Justicia para ver la posibilidad legal de que esto sea declarado como un asunto de seguridad nacional y de todos modos ir para adelante con el asunto de seguridad nacional. Y me parece que eso mantendría en daño y en demérito de la población local, porque fortalecería ahora sí con una certidumbre legal a estos potentados que históricamente son los que han mandado ahí, incluso sobornando a funcionarios de medio pelo. No sé cuál sea su interpretación de esta afirmación que acabo de hacer, compañeros. A Julio Astillero. A mí me parece bastante interesante, profesor, porque
yo aquí estoy, yo jamás me atrevería a decirles a ustedes tendenciosos, ni nada, ni faltarles al respeto en ningún sentido. Yo aquí lo que estoy argumentando es, tú eres amigo personal de Astillero y Carlos lo ha seguido por mucho tiempo, nada más, no es ninguna forma tendenciosa, es simplemente la verdad. Ahora, yo en mi punto de vista, sí me parece tendencioso por parte de Astillero, que si el presidente está diciendo, Lala está recapitulando, quizás nuestro presidente ya se sentó con estos empresarios. Aquí no se trata de hacer juicios de lo que ya pasó, porque ya vimos lo que pasa cuando se quiere hacer juicios a expresidentes y a este tipo de personajes. Pero si, así como hizo recular a la empresa cervecera, también el presidente logra hacer recular a Lala para que ya deje de robarse el agua de donde no la debe de robar y que se dedique realmente a quizás a cambiar sus empresas a los lugares del sureste, donde sí hay un montón de agua, donde sí puede obtener lo que necesita sin dañar absolutamente nada, pues sí es algo bueno, sí es algo bueno. O sea, son miles de empleos también. Podemos decir miles de cosas malas acerca del ALA, pero también cuánta gente no vive, cuántas familias no viven gracias a un trabajo que tienen con Lala. O sea, también si esa empresa se logra recuperar por una buena negociación del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues bravo Andrés Manuel. Si los logra hacer que se echen para atrás con todas las tranzas que hacían, no podemos cerrar empresas, se necesitan empresas y la gente necesita seguir teniendo trabajo. Déjenme les digo, el presidente de la República ya había hablado con la empresa, con los encargados de la empresa y les había sugerido que por qué no ponían la cuenca lechera en el sureste donde sobra el agua. De entrada dijeron que lo iban a pensar. El problema es que las vacas que se tienen acá para producir la leche no van a aguantar en las condiciones bajo las que tendrían que estar en el sureste de México. La humedad no la soportan las vacas. Aquí es una zona árida, semiárida, es una zona seca, de mucho calor, pero ya no hay agua y tenemos a cerveceras, tenemos a refresqueras, tenemos a Lala, tenemos empresas que consumen grandes cantidades de líquido. El Grupo Peñoles. El Grupo Peñoles, las empresas mineras, que son bastantes y también se llevan una buena cantidad de agua. Sí, no hay que olvidar que el domingo que estuvo aquí en la región lagunera el presidente les dijo Judas, hipócritas, sí. Grilleros, porque cuando viene a la región, Richard y profe, cuando viene a la región a negociar esta situación del agua, todos le dicen que sí y empiezan a mostrar su buena voluntad. Exacto. Pero bien lo dijo cuando les dijo Judas y se llevó la mano hacia atrás como si estuviera apuñaleándose por la espalda. Bien lo dijo, nada más me voy, y empiezan con esas prácticas de traición. Politiqueras, en lo cual les dijo, les doy hasta el 3 de octubre para que quiten esos amparos y nos vayamos hacia adelante. Y en esto, entonces tiene razón el profesor Almejo cuando dice, no, hay que tener cuidado por lo que han hecho. O sea, y ahí entonces sí tendría razón Astillero en decir, oiga, presidente, espéreme, también tendría razón. Tendría razón Víctor, tendría razón tú, Carlos. Claro, la historia. Me parece tirar las piernas, señores y señores, porque son 10 horas de manejo, más o menos, desde Bruselas hasta los Alpes, a donde voy. Son las 3 de la mañana. Y estoy en un paradero así son los paraderos de los traileros aquí en Bélgica, bueno, aquí en Francia. Aquí vemos un trailero y están banquitas para que coman, los baños son gratuitos y bueno, pues se pone una lucecita roja y les enseño cómo es para discapacitados, los controles que hay en los baños públicos, en las carreteras gratuitas, sí. Y así se ven los... Perdón, en lo que Richard nos va enseñando, le mandé, Carlos, a su WhatsApp un fragmentito de lo que dijo hoy Astillero, justamente como crítica de esta situación, por si lo quiere compartir, no sé, lo dejo a su criterio mientras Richard nos va mostrando. Claro.
Creo que, Víctor, puedes hablar acerca de la hipocresía, de cómo le han mentido al presidente sobre esta situación del agua aquí en esta ciudad. Y bien lo dices tú, Víctor, pues es parte de los intereses económicos que cuando viene le dicen que sí, cuando se va terminan amparándose. Sí, efectivamente. Bueno, se han dado múltiples reuniones donde no faltan los dueños del agua, porque se dicen dueños del agua. En las presas que tiene la comarca lagunera, cada metro cúbico tiene un dueño. Entonces le preguntaban al presidente, ¿y usted, si va a traer el agua de la presa, quién se la va a dar? Lala se mostró amable y le dijo, le ofrecemos 20 millones de metros cúbicos para empezar. Pero la cuestión es que esos 20 millones de metros cúbicos no son de ellos, son de pozos que han podido obtener de manera irregular. ¿Y qué es lo que están ofreciendo? Porque no sueltan un metro cúbico de agua. Y que además la están sobreexplotando. Sí, entonces, cuando viene el presidente, a todo le dicen que sí, pero cuando se va se da cuenta de que empiezan a meter recursos legales para que la obra no empiece ni siquiera. Vamos a escuchar a Julio Hernández Astillero, que fue lo que dijo en el tuit hace unos momentos. Amagar desde el máximo poder del país con que un asunto de oposición a proyectos ambientales dañinos a la comunidad sean tratados como un asunto de seguridad nacional, eso implica enfrentar con el peso de la ley y con toda la fuerza del Estado a quienes se opongan a un asunto que así es clasificado como de seguridad nacional. Esperemos que el ministro de la Corte, Arturo Saldívar, le haga ver al presidente de la República que los derechos no pueden ser constreñidos de esta manera en actos que significan un interés público y que se guste o no se guste, mientras se viva en una república como esta, en la que existe una división de poderes con todos sus defectos, del legislativo, del judicial y también, desde luego, del ejecutivo, mientras continúe esta circunstancia, tiene que quedar claro que el recurso de solicitar un juicio de amparo es la única fórmula que ofrece el sistema legal vigente para oponerse a actos de poder que se consideren lesivos del ciudadano o de la colectividad. El juicio de amparo es una de las obras más importantes que el pensamiento jurídico mexicano ha adaptado a nuestra realidad y es algo que debemos defender. Adelante, profe. Salvo su mejor opinión, me parece que no tiene pierde esto que acaba de decir Julio. Yo, a diferencia de Richard, yo no le veo lo tendencioso por ningún lado. A mí me parece que es un tipo que cuestiona desde dos posiciones. Desde la posición de un periodista que está en desacuerdo con la situación en general, que es crítico de las élites, y desde la posición de un ser humano, de una persona que además es nativo de ella y que se conoce la realidad de primera persona, pues que no se le han venido platicando, que la conoce porque la ha vivido. No le veo lo tendencioso. No sé ustedes que también son laguneros, amigos. En realidad tampoco lo vimos nosotros. Yo creo que es una situación de apreciación, profe, Richard. Muchas veces nos casamos con ideas bajo la condición de desconocimiento que tenemos de algunas cosas. Yo soy muy dado a ese tipo de cosas y trato de tener cuidado. Cuando no tengo el conocimiento, mejor no opino. Creo que debemos investigar un poco más porque vemos aquí demasiadas traiciones. A mí me llamó mucho la atención, vuelvo a repetir, sí, lo que el presidente vino a hacer el domingo pasado. Ya casi no lo había visto con ese temple de enojo. Y lo que dijo hoy en la mañana contrasta a lo que les vino a decir aquí a este lugar. Creo que es digno de estudio y de seguir indagando más debajo de las piedras, pero yo me caso con la que me dijo hace un rato aquí fuera del aire Víctor Corral, que conoce mucho de la situación del agua, trabajó muchos tiempos en esa
dependencia federal, la Comisión Nacional del Agua, conoce muy bien de todos los enramajes y todos los trucos que se dan con ese tráfico de derechos, de cómo la corrupción también está dada, donde le dan para que salga un flujo de agua y ellos terminan a través de la corrupción ensanchando todo ese tipo de extracciones que hacen del subsuelo. Y pues lo menos que hemos visto en este lugar es que a ellos les interese la vida humana. Lo único que les interesa es el negocio, la cuestión económica, porque si de veras les hubiera interesado, hubieran mudado esta cuenca lechera allá a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde abundan las lluvias, donde hay bastantito recurso natural para que siembren ahora sí todo lo que gusten de tanta alfalfa. Y gente guapa. Que quiero decirte que parte de la cuenca lechera la estuvieron mudando para aquel lado, por eso hago mención al respecto. O sea que vamos a mandar las vacas ya a Jalisco. Pero tristemente, pues todavía no hay vacas lecheras que sean tan productivas como lo son en esta... Bajo otras condiciones. Bajo otras condiciones climáticas. Si no, ya se las hubieran llevado a Tabasco, donde el agua la tiran hasta por la ventana. ¿Algo que quieran concluir al respecto? Yo digo, manden a los de la A a la B. No. Acá no los queremos, no. Es bien interesante esto, porque yo ahora sí que yo tengo mi punto de vista. Yo creo fielmente en que Andrés Manuel realmente puede hacer conciencia en esta gente. Lo preocupante y lo interesante sería que lo haga de una manera pues democrática, en la cual pues se les pongan ciertos estatutos democráticos a este tipo de corporativos, en los cuales incluso el día que ya no esté Andrés Manuel, pues estos tengan que regirse sobre esos estatutos. ¿Por qué? Porque sí puede ser muy probable que ahorita, por seguirle el cuento a Andrés Manuel, pues le digan, sí, adelante, presidente, hacemos lo que usted nos diga. Y ya, el día que ya no esté nuestro presidente, pues terminen volviendo a las mismas andadas como lo han hecho muchas veces. Entonces yo creo que sí hay que ser bien inteligentes en este aspecto, y si nuestro presidente, yo insisto, les pone ciertos estatutos que los va a obligar a regirse a un tipo de diferente tipo de normas a los que ya tenían, bueno, pues también tenemos que ser flexibles, no porque hicieron algo malo simplemente decir ya va, ¿no? Son corporativos, no son servidores públicos. Y no se nos olvide que estos corporativos muchas veces terminaron yéndose en esos pasos precisamente por los malos manejos de los líderes políticos que existían. Yo lo veo de esa forma, y en ese aspecto yo quiero entender lo que Andrés Manuel López Obrador está tratando de hacer. Desde mi perspectiva es tratando de salvar lo más que se pueda para mantener la economía de México, que ya se está alzando. Yo creo que va por ahí la cosa, pero sí tenemos que ser críticos, estoy totalmente de acuerdo. Y Astillero sé que es crítico, aunque a mí me parezca tendencioso en lo personal, en la forma en la que plantea las cosas. No quiere decir que lo sea, es simplemente mi forma de verlo. Si a alguien eso le incomoda, pues me disculpe, simplemente la forma en la que yo lo asemejo. Creo que debería tener un poco, desde mi perspectiva personal, creo que debería tener un poquito más de tacto, pero pues es su forma de hacer periodismo y es muy respetable. Yo creo que de los periodistas de antaño es el único que se está parando, que está respondiendo, que está investigando, y eso sí es algo para aplaudirle al señor Astillero, porque lo hablábamos antes de que llegara el profe. No vemos a un Loret de Mola haciendo investigación como lo que está haciendo Astillero, no vemos a López Dóriga haciendo este tipo de investigaciones, y yo por ese lado sí le aplaudo a Astillero, que por lo menos diga, ¿sabes qué? No, espérame, vamos a sacar papeles y vamos a ver qué es lo que está pasando, y ayuda a que realmente el gobierno pueda en determinado momento pues establecer esos estatutos de reforma que puedan pues regularizar bien este tipo de corporaciones. Yo termino con eso y agradeciéndoles, Carlitos, Víctor, la paciencia de irles mostrando la carretera, y a usted, señora, señor, que me aguantó los caminos franceses a oscuras. Pues ahorita me parece tirar las piernas, a dejar al perro que bajara un poquito, a hacer sus necesidades, a hacer yo las mías, y bueno, pues ahorita vamos a seguir el camino, que nos quedan como 3 horas de ruta todavía.
Te lo agradecemos, Richard. Pero cuando venga, le vamos a invitar a Richard aquí en México que te eches una copita de Don Julio. Nos la echamos, nos la echamos. Oye, pues a mí no me resta más que agradecerles su participación. Yo me enriquezco muchísimo, profe. Muchísimas gracias, Richard. Muchísimas gracias. Carlos, gracias. Y bueno, pues agradecer a nuestras audiencias, ¿no? Y pedirles que nos sigan apoyando. Adelante, profe. Yo también les quiero agradecer por esta deliciosa y entretenida charla, siempre de buena fe, siempre intentando poner un granito de arena para el despertar de las conciencias, siempre tratando de dejar de ver la política en términos infantiles, porque finalmente de eso se trata, de quitarle la simpleza a la política, de poner una herramienta, un tema sobre la mesa que nos lleve a dejar de infantilizarnos en las discusiones. Y me parece que es importante. El periodismo crítico es sumamente importante y lo hemos estado viendo de esa manera, porque también es cierto que las élites políticas, las cúpulas políticas, y también es cierto que las cúpulas empresariales, mientras más en escondites puedan negociar, mientras menos crítica tengan, pues carajo, la historia nos dice que de ahí viene el monarca absoluto, de ahí viene el absolutismo. Entonces tenemos que estar a las vivas, porque ojo, López Obrador es un gran presidente, es un gran ser humano, pero con voluntad no se puede, con la simple voluntad no se puede. Y nada más le quedan 3 años de gobierno. Las corporaciones a lo que le apuestan, y esa es la farsa de la democracia, es que el presidente se va en 3 años y ellos se quedan. Y lo que no se pueda hacer en estos 3 años, yo difícilmente veo a un Mario Delgado conectado con el pueblo, difícilmente veo a Ebrard conectado con el pueblo, difícilmente veo a Monreal conectado con el pueblo. Entonces, Muñoz Ledo mucho menos. No veo en este momento quién pueda ser el sustituto. Tal vez Claudia Sheinbaum, pero la veo muy gris, la veo muy parca. No siento que tenga la capacidad para ganar una elección a nivel nacional. Entonces, sí me preocupa que aunque sea alguien de Morena quien vaya a ganar el 2024, porque tenemos una oposición perdidísima, el PAN a punto de perder el registro, el PRD, bueno, ya nada más quedan los huesos, el PRI se están despedazando entre ellos, y el Movimiento Ciudadano, con un Enrique Alfaro repudiado en Jalisco, me parece que queriendo ganar en Campeche por las malas, lo que no pudo ganar en la calle, me parece que en Morena hay una especie de exceso de confianza, porque saben que si hasta Lili Téllez, que es una verdadera caricatura, puede ser presidenciable de acuerdo a sus propias encuestas, en donde, por cierto, el otros o el ninguno les puso una paliza, me parece que caen en el exceso de confianza. Pero lo que me preocupa es que al final yo no estoy viendo la misma preocupación ni el mismo enfoque en el pueblo que tiene López Obrador que en los supuestos presidenciables de Morena, que sienten que con candidatearse por Morena van a ser el reemplazo de López Obrador. Entonces, tenemos que estar a las vivas para no tragarnos nuestras palabras en 2 o 3 años. Muchas gracias. Y bueno, pues aquí estoy a la orden, como siempre, muy contento y orgulloso de formar parte de su equipo. Muchas gracias, ¿Vieron cómo estaba tomando agua de la misma llave que el perro? Ya nomás te falta ladrar, sinvergüenza. Aquí en Europa, en cualquier llave que te encuentras de agua, toda el agua es potable. En cualquier lado en la calle, tú puedes tomarte el agua de la llave sin ningún problema, porque toda el agua es 100% potable. Te bañas con agua potable, puedes tomar de la misma llave que toma el perro, tú puedes agarrar y tomarte el agua, puedes poner un vaso sin problema. Buena calidad. Síguete burlando de los laguneros que no podemos hacer eso. Hace años que no podemos hacer eso, pero el agua lagunera era la de mejor calidad del país, ¿eh? Hace 20, 30 años, Víctor. Sí. Eso te pasa por estar comiendo tamarindos enfrente de mí. Toma. Bueno, de esta manera nos despedimos con el aspecto ya cansado de Richard Daliera, ya andan llegando a París, Francia, y nos saludas a Lionel Messi, no se te olvide, al señor Neymar y a un sinvergüenza ahí argentino que se llama Di María, creo que también ahí anda jugando, y un portero acá de Centroamérica. Y pues, profe, muchas gracias por tus
análisis al respecto. Yo cierro nada más diciendo, cuando empezó la cuarta transformación, no veíamos y no seguimos viendo que los críticos nazcan de la oposición. Por lo tanto, lo dijeron en aquella ocasión, va a ser dentro del movimiento, y es lo que estamos viendo en estos momentos. Vámonos riendo, pues, amigo de Conexión, dele like, suscríbase al canal. El profe de RI, mexicano en Bélgica, Expresión Política y Conexión MX. Nos vemos.